Durante años se repitió la misma frase como un mantra, que los $75 eran imposibles, que ese nivel era el techo definitivo, y que cada vez que la plata se acercara los bancos aparecerían para defenderlo con todo lo que tenían. Y durante años esa narrativa funcionó. Cada rally moría ahí, cada intento era aplastado y devolvía el precio hacia abajo. Pero hoy el mercado dio un veredicto distinto. Basta con mirar el calendario para entender por qué este movimiento es tan relevante. Ayer 26 de diciembre, Boxing Day, uno de los días más muertos del año en los mercados financieros. Mesas vacías, volumen mínimo, gestores senior fuera de la oficina y una sensación general de riesgo bajo, al menos en teoría. Normalmente estos días se utilizan para todo lo contrario a lo que vimos hoy. La baja liquidez permite mover el precio con poco capital, pintar gráficos rojos, asustar al inversor medio y cerrar el año con una sensación de derrota que desincentive nuevas posiciones. Sin embargo, hoy ocurrió exactamente lo opuesto. En lugar de una caída controlada, vimos una subida implacable. No hubo rechazo en los $75, no hubo un giro brusco ni una defensa organizada. La plata no tocó el nivel para retroceder, lo atravesó con decisión, y lo más importante, cerró la semana en máximos. Eso no es un simple detalle técnico, es una declaración de intenciones. Cerrar en máximos significa que los compradores no solo entraron, sino que decidieron mantenerse dentro sabiendo que el mercado iba a cerrar durante el fin de semana. No tenían miedo de lo que pudiera pasar, tenían miedo de quedarse fuera. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al analizar este movimiento, porque no fue provocado por una noticia, ni por un dato macroeconómico, ni por una sorpresa inesperada. Fue un fallo del sistema. Durante años, el nivel de los $75 se convirtió en una muralla artificial construida por el propio mercado de opciones. Millones de onzas acumuladas en contratos vendidos por los grandes bancos, que funcionaban como una máquina de dinero mientras el precio se mantuviera por debajo de ese nivel. Los contratos expiraban sin valor, y las primas se cobraban sin riesgo aparente. Era un sistema perfecto, hasta que dejó de serlo. Porque en el momento exacto en el que el precio cruza los $75, todo cambia. Las opciones entran en dinero, lo que significa que el riesgo deja de ser teórico y pasa a ser real. A partir de ahí el vendedor ya no puede quedarse quieto esperando, tiene que cubrirse. Eso implica comprar futuros de plata para neutralizar la exposición, lo que se conoce como cobertura delta. Cuando no es un contrato aislado, sino miles entrando en esa situación al mismo tiempo, la cobertura deja de ser individual y se convierte en una reacción en cadena. El precio sube y el algoritmo compra. Esa compra empuja el precio aún más arriba, lo que obliga a comprar todavía más. No hay debate interno ni opinión humana de por medio. Es matemática pura ejecutándose a velocidad máquina. Eso es un gamma squeeze. Ahora añade un ingrediente más a esa ecuación, liquidez mínima. Es Boxing Day, y no hay suficientes vendedores al otro lado del mercado, así que cuando los algoritmos necesitan comprar, simplemente no encuentran oferta. El resultado no es una subida ordenada, sino saltos de precio, gaps y velas limpias sin retrocesos. No porque alguien quiera pagar más, sino porque no hay alternativa. Los propios bancos, a través de sus sistemas automáticos, se convierten en los compradores que llevan años intentando evitar ser. Esto crea una situación psicológicamente devastadora para el bando corto. Imagina que vendiste plata a $72 hace solo unos días. Estabas tranquilo, era Navidad y nada parecía poder pasar. Ahora el precio está en 75,60, estás en pérdidas, estás apalancado, y el mercado va a cerrar durante 48 horas. No puedes hacer nada, no puedes reducir riesgo, no puedes cubrirte y no puedes salir. Solo puedes mirar el reloj y esperar a que Asia abra. Y Asia importa más de lo que muchos creen. Mientras en Nueva York se hablaba de resistencias, en Shanghái la plata llevaba semanas cotizando a precios más altos. La brecha entre mercados se estaba ampliando, el metal físico fluía hacia el este y Occidente se quedaba, en gran medida, con papel. Ese desequilibrio no es sostenible. Cuando dos mercados fijan precios distintos para el mismo activo físico, uno de ellos tiene que corregir, y hoy fue Nueva York quien cedió. Esto no fue una euforia irracional, fue un ajuste forzado, Nueva York poniéndose al día con un precio que el mercado físico ya estaba validando. Y aún así, la brecha no ha desaparecido del todo. Asia sigue pagando más, sigue existiendo un incentivo para que el metal salga de Occidente, y mientras eso ocurra, la presión compradora no desaparecerá. Aquí aparece el primer gran error del inversor medio, pensar que ha subido demasiado rápido. En fases de ruptura estructural, el precio no avanza despacio, avanza de golpe. Los indicadores clásicos dejan de servir, el índice de fuerza relativa se queda alto, las medias se quedan atrás y el gráfico deja de parecer sano. Pero eso no es debilidad, es transición. Es el mercado pasando de acumulación a descubrimiento de precio. Y en ese proceso el miedo cambia de bando. Durante años el miedo era estar dentro. Ahora el miedo es estar fuera. Y esto solo acaba de empezar. Ahora entramos en una fase distinta del movimiento, una fase que no se aprecia directamente en el gráfico,
Pero ¿qué es la que determina cómo termina realmente todo esto? Porque una ruptura técnica puede explicarse con líneas, niveles y velas, pero una ruptura sistémica solo se entiende observando el comportamiento humano. Estamos en los últimos días del año, y eso no es un detalle menor. Diciembre no es solo cierre de mercado, es cierre de libros, cierre de narrativas, y el momento en el que fondos, gestoras y grandes patrimonios tienen que rendir cuentas. Es cuando los resultados se consolidan y las decisiones tomadas durante el año quedan expuestas de forma definitiva. Aquí aparece un actor que todavía no ha entrado del todo, pero cuya influencia es enorme: el dinero institucional rezagado. Durante buena parte del año, muchos gestores ignoraron la plata. No encajaba en el discurso dominante, no era un activo trendy y no ocupaba titulares. Simplemente no estaba en el radar ni en las conversaciones importantes. Pero ahora miran el ranking anual, y la plata aparece arriba. Eso genera un problema. Y no es financiero, es reputacional. Un fondo que termina el año sin exposición a uno de los activos más fuertes queda mal, muy mal. Sus clientes empiezan a preguntar, sus resultados se comparan con los de otros gestores, y sus decisiones comienzan a cuestionarse. En ese punto, la lógica de inversión racional deja paso a la lógica de supervivencia profesional. No compran porque el precio sea atractivo, compran porque no pueden permitirse no estar dentro. Eso se llama window dressing y ocurre todos los años. Fondos comprando lo que mejor se ha comportado solo para que aparezca en el informe del 31 de diciembre. No es dinero paciente ni estratégico, pero es dinero real, y entra rápido. Ese flujo no suele buscar el mínimo ni esperar retrocesos ideales. Compra a mercado, compra lo que haya disponible. Ahora añade ese comportamiento a un mercado con liquidez reducida y con vendedores cada vez más escasos. La presión no desaparece, se acumula y se concentra. Mientras tanto, el mercado físico empieza a enviar señales que el mercado de papel prefiere ignorar. Distribuidores que suben primas, inventarios que no se reponen y productos que desaparecen temporalmente. No porque la demanda se haya vuelto loca de un día para otro, sino porque nadie quiere vender metal hoy para tener que recomprarlo más caro mañana. Ese comportamiento es clave para entender lo que está pasando. Cuando el precio spot marca 75 y el metal físico se acerca a 90, el mensaje es claro: el precio oficial va por detrás. El papel intenta con retraso alcanzar a la realidad. Y aquí entra otro grupo que no puede permitirse esperar: la industria. Empresas solares, fabricantes electrónicos y productores de componentes críticos no ven la plata como una inversión, sino como una necesidad operativa. No pueden parar la producción esperando a que el precio se calme, ni pueden sustituir el metal de la noche a la mañana. Los cambios industriales llevan años, no semanas. Eso hace que su demanda sea inelástica. Compran porque tienen que comprar. Cuando industria, fondos y algoritmos coinciden en el mismo lado del mercado, la dinámica cambia por completo. Ya no hablamos de traders ni de especulación a corto plazo. Hablamos de escasez funcional, de un mercado en el que la oferta simplemente no responde con la rapidez que el sistema exige. Aquí es donde muchos esperan una corrección fuerte y se sorprenden cuando no llega. ¿Puede haber retrocesos? Sí. ¿Puede haber sacudidas violentas? También. Pero mientras el precio se mantenga por encima del antiguo techo, la estructura no se rompe. Ese nivel ahora es psicológico. Es la línea que separa dos mundos. El de esto es otro rally más, y el de algo ha cambiado. Y todavía queda un catalizador que el mercado no ha descontado del todo. Enero. Enero es históricamente uno de los meses más fuertes para los metales preciosos, nuevos presupuestos, nuevas asignaciones y capital fresco entrando al sistema. Si la plata entra en enero por encima de 75, muchos gestores no esperarán confirmaciones adicionales. Entrarán tarde, pero entrarán, y eso alimenta el siguiente tramo del movimiento. Por eso este tipo de rupturas no suelen corregirse como la mayoría espera, no porque sean movimientos perfectos, sino porque hay demasiados compradores obligados a actuar al mismo tiempo. Mientras tanto, los cortos siguen ahí. Muchos no han cerrado, muchos esperan un milagro, una intervención o algún evento que haga retroceder el precio lo suficiente como para salir sin daño. Pero cada día que el precio se mantiene alto, el coste aumenta, las garantías suben, la presión psicológica se intensifica y llega a un punto en el que no sales porque quieres, sales porque no tienes otra opción. Ese momento no se anuncia, simplemente ocurre. Un día cualquiera, en una sesión aparentemente normal, el precio vuelve a acelerar. No por noticias ni por datos, sino por capitulación. Ahí es cuando el mercado entra en una fase real de descubrimiento de precio. Ya no hay referencias claras ni resistencias históricas, solo niveles psicológicos. Primero 80, luego 90, y después cifras que hoy parecen exageradas. Y conviene recordar algo importante: la plata no está subiendo porque esté de moda. Está subiendo porque el sistema que la mantuvo contenida durante décadas está fallando. El mercado de papel se queda sin margen. El mercado físico marca el ritmo y el dinero busca refugio en lo que no se puede imprimir. La plata no lidera este proceso, lo confirma, es el síntoma visible de algo más profundo, un sistema de precios que empieza a perder credibilidad, un sistema financiero cada vez más frágil y una transición silenciosa hacia activos con valor real.
Esto no se resuelve en días ni en semanas, pero tampoco se deshace fácilmente. Cuando una ruptura de este tipo se confirma, el mercado rara vez ofrece segundas oportunidades limpias, ofrece volatilidad, ofrece ruido, pero no vuelve atrás como si nada hubiera pasado. Y ahora la pregunta ya no es si los 75 eran el techo, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese techo desaparece y todo el mundo lo ve al mismo tiempo? Suscríbete si quieres entender lo que está pasando de verdad, antes que la mayoría.